terminar de alguna manera con la discusión, la resolución del gobierno de la provincia de Río Negro que conseguimos, aclaro, Paulino, porque vos trabajaste en esto, no fue fácil conseguirla porque no se conseguía en el boletín oficial de la provincia, pero acá está. Y el artículo 1 es clarísimo, Paulino. Mirá, Helio, si querés lo leemos. Sin margen a la duda, y esto lo hablamos en la previa ayer con Javier, porque había una polémica, si había que darle el tono que pensamos que tenía la resolución o si había que bajar un poco la discusión por las explicaciones oficiales que aún dan en la provincia de Río Negro hoy, desde el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. ¿Podemos leer el artículo 1? Artículo 1. Dejar sin efecto a partir de la presente el instrumento Boletín de Calificaciones de la Educación Primaria con cortes evaluatorios bimestrales para las áreas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y lengua extranjera y con cortes evaluativos cuatrimestrales para las áreas educación artística, teatro, artes audiovisuales, danza, artes audiovisuales, plástica y música y educación física. Y si bajamos un poquito y vamos al artículo 3, bueno, ahí quedó claro en el artículo 1. Vayamos a lo que aprueba esta resolución, muy polémica, por cierto. Aprobar para su implementación el nuevo instrumento de apreciación de la trayectoria escolar de la educación primaria con cortes evaluativos trimestrales e integrales que como anexo 1 forma parte integrante de la presente resolución. Bueno, estuvimos trabajando mucho en esto en los últimos días, Paulino, para corroborar si esto era verídico, si esto era así. Bueno, la producción incluso habló con autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro que trataron después de esta resolución, que es clara, bajarle el tono a la medida. En principio hay que decir, sí, se elimina el boletín de calificaciones. ¿A qué se pasa? Bueno, a un documento de evaluación de la trayectoria cada 3 meses. Y además, Paulino, Helio, esto es muy importante. Este es el dato más importante. Presten atención porque hasta aquí no es solo una disquisición, pero ahora va a tener el correlato de la profundidad de lo que estamos intentando debatir y discutir a propósito de esta resolución. Y es esto, Javi. Y además, Paulino, lo que se cambia en la resolución, que no se dice, que lo explicaron las fuentes del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, es el sistema de repitencia. Se cambia. ¿Por qué? ¿Otra vez? Sí, se modifica. ¿Por qué? Porque te dicen en la provincia, bueno, los alumnos pueden seguir repitiendo, pero si vos repetiste, cuando nosotros éramos chicos, repetías y repetías, no había vuelta atrás. En marzo del año posterior te quedabas en el mismo grado. Claro, exactamente. Ahora hay una etapa de revisión que se llama acompañamiento del alumno, mediante la cual se evalúa durante un periodo de tiempo si ese alumno evoluciona o no, y en caso de evolucionar, de que los docentes crean que está en condiciones de acceder y pasar de grado, lo hacen pasar. Es decir, había repetido y ahora con este periodo de acompañamiento puede pasar. O sea, lo acompañan en el siguiente ciclo lectivo, ponele durante unos meses, si lo ven que ya está acorde a pasar a 4º grado, no lo hacen repetir. Entra a 4º grado después de X cantidad de meses, no importa, no desde el principio. Cambia el sistema tradicional de repitencia, el sistema que conocemos todos, ¿no? Claro, pero entonces perdió encima 3 meses del año anterior en su siguiente año. Digo, estamos todo el tiempo igualando para abajo, estamos mediocrizando. Manu Lozano ayer decía, tengo chicos que terminan en el secundario que no saben la tabla del 2, ¿te acordás? No saben la tabla del 2, yo decía, no puede ser que termine el secundario, ¿te acordás? Sí, claro. Ayer, acá nomás. Sí, sí. Y no sé si te da la impresión, Paulino, porque también es cierto que desde que se conoció la noticia, nosotros lo dimos a conocer esta semana, intentaron bajarle el tono. Lo mismo pasó con la provincia de Entre Ríos, que dimos a conocer la noticia. Que había eliminado el 1, 2 y 3 porque eran estigmatizantes. Sí. ¿Qué pasó? Lo dimos a conocer. El gobierno de la provincia de Entre Ríos, el propio Bordet, no solo dio marcha atrás con la medida, sino que echó a los funcionarios que tomaron esa medida. Acá se dio a conocer la noticia y intentaron bajarle el tono, pero la resolución es clara. Sigue. O está mal redactada. Y sigue. Bueno, no la derogaron. No es que están defendiéndola. Yo acabo de compartir con el equipo de producción porque esto está pasando a esta hora mientras nosotros contamos todo esto. Observen. Urgente antes. A las 14:39, hace media hora,
Marcha atrás definitiva. Suspendieron la resolución que eliminaba los boletines en Río Negro. Increíble. Bueno, dato que aporta el diario Río Negro a esta hora. Teníamos que hablarlo para que lo suspendieran. Ayer, en una titánica tarea y esfuerzo, la producción es muy valiosa en todos los sentidos. Gran trabajo de Lula. Claro, pero Sí. aquí para con nosotros, cuando estamos al aire, cuando planteamos temas, es doblemente importante. Porque chequean, porque van a las fuentes, porque buscan la veracidad, porque buscan la contraparte, porque a veces lo hacemos nosotros y a veces lo hace la producción. Y en este caso teníamos preliminarmente las ideas, pero no teníamos esta resolución que mostramos juntos hoy, la conseguimos recién ayer. En el mientras tanto, en consecuencia, la producción habló con las autoridades educativas, nosotros hicimos nuestras propias averiguaciones. Y en esa titánica tarea hubo un argumento y hubo una explicación que hasta en los chats internos nosotros conocimos de primera fuente a partir de lo que Larisa, Lula, todos y cada uno de los que están, Gonza, del otro lado, llevan adelante todos los días. Bueno, el escándalo empezó a crecer, fue de magnitud y proporción en estas últimas horas. Y evidentemente no estábamos tan equivocados. Porque cuando leemos, parece que leemos más o menos lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que ustedes acaban de escuchar, que leyó Javier. El artículo 1. Que implicaba lo en efecto, que implicaba lo que nosotros estábamos contando que implicaba, no lo que desde el Ministerio de Educación intentaban decir que ocurría. Bueno, resolución a esta hora de la tarde del conflicto es que derogan lo que validaron en las últimas 48 horas. Te planteo, Paulino, planteo acá en la mesa, ¿no? Digo, dan marcha atrás, lo mismo que decía con Entre Ríos, dan marcha atrás por el hecho en Porque sí se dio a mismo conocer. o porque lo dimos a conocer nosotros. Pregunto, no sé. Miren el tuit. No, porque se dio a conocer, pero perdón, para mí el problema máximo, igual celebramos, ¿no? Que se haya dado marcha atrás, ¿no? Pero el problema máximo es que lo hayan pensado. Sí. Y lo hayan, no sé, votado. Y después he intentado defender. Y además no es un caso aislado. Defender y casi te diría que ocultar. Porque... Si fuese un caso aislado sería una cosa. Estábamos hablando del caso de Formosa, hablamos del caso de Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires hay casos públicos de adoctrinamiento y en la ciudad hay docentes que enseñan a hablar y a escribir en lenguaje inclusivo, lo cual está mal. ¿Le gusta a quien le gusta? Ahora, y te digo que todo esto que vos estás diciendo, Javi, que está muy bien que haga el reconto de cada una de las provincias, después se ven reflejados en las historias como la de Ramón, que contamos acá. Un chico que está en primer año de secundaria y no sabe leer. Claro. Pero lo dejaron pasar. Con Y está en primer año de secundaria, tiene 13 años y no sabe leer. Pensemos que en la Universidad de Buenos Aires hace 4 años, lo he dicho hasta el hartazgo, pero vale la pena repetirlo, hace 4 o 5 años hay un curso de lectoescritura para que los que llegan a la universidad con la ambición de ser profesionales en cualquiera de las áreas, ciencias duras, ciencias más blandas, abogacía, psicología, qué sé yo, ciencias políticas o ingeniería o informática, no importa, muchas veces tienen que hacer el curso de lectoescritura porque no saben la comprensión de texto, queriendo estudiar en una universidad y ser un profesional, a un docente eventualmente en el futuro. Miren el cruce que había habido entre el viceministro de Educación de la provincia de Río Negro, inclusive, antes de esta derogación, y uno de los impulsores de toda esta polémica, puertas adentro en la provincia de Río Negro, que es el diputado Juan Martín, que llevó la bandera de esa resistencia. El viceministro hablaba de todo lo que había ocurrido en materia educativa, incluso en la propia pandemia. Y daba argumentos, etcétera, y hubo un cruce ahí incluso con el propio Juan Martín. Está Mercedes Jara Tracha, que es Mercedes Jara Tracha, la ministra de Educación de Río Negro, y tiene la generosidad de atendernos en medio de toda esta discusión, por teléfono. Ministro, ¿cómo le va? El gusto de escucharla. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Marcha atrás sin más. ¿Cómo marcha atrás sin más? Perdón. Se deroga la resolución que ustedes hicieron hace poquitas horas, días. No la derogamos, sino que la suspendemos. Hubo un pedido de algunos supervisores y también de parte del gremio como para hacer aportes a la resolución y por lo tanto se suspende para incorporar los aportes que nos están realizando y nos están llegando. Antes de realizar la resolución, ministra, ¿no tuvieron reuniones previas, digo, para analizar esta situación y para tomar la decisión? Sí, tuvimos reuniones previas, pero bueno, nosotros estuvimos con un conflicto gremial
y entonces bueno, el gremio en esos momentos no hizo los aportes y ahora nos solicitan, y otros docentes también nos han pedido, y entonces hemos propuesto la suspensión a los fines de poder generar el espacio como para poder tomar los aportes que nos lleguen y poder, bueno, incorporar aquellas cuestiones que sean importantes en relación a que, visto que el boletín realmente lo que está dando a conocer es una trayectoria educativa donde lo que se incorporan son aspectos que tienen que ver con la información que damos a los padres. De ninguna manera este boletín suspende las evaluaciones ni suspende las notas conceptuales tal cual se venía dando en la provincia de Río Negro. Así que los argumentos que damos en relación al trabajo que se vino realizando es en función de que la resolución lo que aporta es más elementos a los fines de dar mayor información a las familias con respecto a lo que se venía dando y, ¿no es cierto?, fortalecer y poder tener mejores precisiones sobre las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Ahora, ministro, quiero que Javier Lanari precise y reconstruyamos juntos, porque recién dábamos cuenta de la resolución. El artículo primero era suficientemente contundente, no había margen a lo que la decisión establecía, que era la eliminación del boletín de calificaciones, lisa y llanamente, por otro instrumento. Claro, exactamente, es derogar ese instrumento para poner otro en vigencia que incorporara estos elementos que les estoy diciendo. Esa herramienta que tiene, es decir, tomaba por un lado las notas conceptuales y por el otro lado había observaciones sobre trayectoria escolar. Y lo que nosotros queremos incorporar a partir de esta nueva resolución es que podamos precisar, ¿no es cierto?, qué aspectos de la trayectoria escolar son importantes para dar mayor información sobre estas estrategias y sobre las trayectorias de nuestros estudiantes, que son la participación en clase, el tema de que los docentes den cuenta de lo que enseñaron y, por ejemplo, y también tener evidencias de aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Es decir, esa nota conceptual, que es un so, un muy sa, un ta o un poco sa, pueda tener su correlato en una descripción. Perdón, ministra, un so, un sa, ¿qué es satisfactorio? ¿Está hablando de de qué nota se trata? El so es un sobresaliente, sí. Un muy sa es un muy satisfactorio, el sa es satisfactorio y el poco sa es poco satisfactorio. Esta forma conceptual se viene practicando en la provincia desde el año 2015, no es algo nuevo ni es algo que se generó en el ámbito de la pandemia. Siempre se calificó así en la escuela primaria y por lo tanto lo que toma este boletín es recuperar esa nota conceptual y agregarle algunos indicadores para darle mayor precisión y mayor, no sé, está bien, pero ministra, la verdad es que la estrategia de nuestros estudiantes. Sí, está bien, pero permítame esta digresión. En la escuela uno aprende o no aprende, sabe o no sabe, son saberes los que uno evalúa. Y como docente sabe si sabe la tabla del 2 o no. Después puede ser un pibe macanudo, extraordinario, otro puede ser más revoltoso, etcétera. Pero hasta donde sé, matemática es sé o no sé. ¿Eso cambia o no cambia? Eso no cambia. Por eso la evaluación es una evaluación. Y por eso el boletín indica en qué lugar está cada estudiante al momento de la entrega del boletín. Pero entonces hay algo que no termino de entender, ministra, si eso no iba a cambiar, ¿no? Usted lo que está explicando es, sí, dejamos de lado el boletín anterior, déjeme terminar, dejamos el boletín anterior e incorporamos uno nuevo que además de tener las notas, como la usted explicó recién, satisfactorio, poco satisfactorio, etcétera, además existe una nota conceptual o un aporte más del docente hacia el alumno. Es decir, que en realidad sumaba, en vez de, sumaba más. Totalmente. Entonces, no entiendo por qué lo derogaron, entonces. No, no lo derogamos. ¿Y por qué lo suspendieron? Lo suspendimos a los fines de que se pudieran agregar la mirada del gremio que tuvimos en un tema de conflicto gremial y entonces nos pidieron y nos solicitaron poder hacer aportes. Entonces, accedimos a esa posibilidad. No está derogado, sino que está suspendido, a los fines de poder recibir esos aportes.
No me gustaría que no sea Javi el que le haga la última pregunta, que es el que trajo la información a la mesa de trabajo y lo estuvimos puliendo, sin antes, por supuesto, además agradecerle la generosidad de atendernos en esta situación donde finalmente usted está confirmando en un medio nacional lo que ya en la provincia naturalmente es todo un título. Sí, ministro, muy buenas tardes, un gusto saludarla. Le pregunto por el sistema de repitencia. ¿Va a haber algún cambio en ese sentido? Recién contábamos que se abren etapas de acompañamiento, etapas de evaluación y en caso de que un alumno repita y los docentes consideren que aprendió en esa etapa, puede pasar de grado. ¿Eso cambia o sigue siendo el tradicional esquema de repitencia que conocemos todos? Eso no cambia porque la resolución 2085 del año 15 sigue absolutamente en vigencia y ya planteaba estas posibilidades de acompañamiento a las trayectorias de nuestros estudiantes. Pero por eso mismo, en esa etapa de acompañamiento, si los docentes evalúan que hubo algún progreso del alumno, ¿podría ese alumno que repitió pasar de año o pasar de grado en este caso? A ver, vuelvo otra vez a decir, la resolución del año 2015 establece mecanismos de acompañamiento a las trayectorias. Entre ellas está el proceso de aceleración, el proceso de permanencia, que sería lo que llamaríamos la repitencia, o lo que se llama la promoción acompañada, cuando vemos que un estudiante está en condiciones de poder seguir sus procesos de aprendizaje con un dispositivo de acompañamiento. Gracias, ministro. Hasta la próxima. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba todo el tema de la polémica en Reunión. Feliz cumpleaños, antes que nada, Lourdes. Gracias. Feliz cumple. 4-1. Ah, eso lo dije Una- hace menos. una No llega, tiene- 4-1. ¿viste? Ya empiezo a transitar el camino hacia los 50, digo. No. Te lo Ay, sacaste por de favor, encima te falta un rápido. montón. Se hace la canchera porque parece menos, está claro. Claro. Eso es verdad, todo el mundo me lo dice. Bueno, muy bien, quédate con eso entonces, así me gusta. Bueno, trajimos la torta, sí, hay torta. Sí, traje todo.